Yo en este caso hice también la tarea, creo que la profe Pau obtuvo los mismos resultados. Si podría dar una estadística así rápida, ojímetro, yo podría decir que casi que el 80-90% de las personas me dijeron que ese ardor o dolor que se da cuando se realiza un ejercicio, me respondieron en más de un 80-90% que es el ácido láctico. Todo el mundo jura y está convencido que es el ácido láctico el responsable de ese ardor muscular. Y el resto de personas no lo sabían, no tenían ni idea, simplemente me dijeron, no, ni idea, yo no sé, o sea, sé que me arde, pero pues no sé por qué me arde. ¿Listo? ¿Es esto cierto? No, de una vez les adelanto, esto del ácido láctico obviamente no es cierto. Ha sido una manera muy rápida para contarles un cuentico así de afán. Sabemos que el estudio del ácido láctico fue obviamente pues propuesto por diferentes autores, diferentes científicos que ustedes precisamente están viendo en pantalla. Uno de ellos es uno de los más conocidos, que es precisamente el señor Luis Pasteur. Creo que todos lo relacionamos con el lactobacillus, ¿sí? Lo relacionamos con la fermentación de la leche, bueno, para todo este proceso de la fermentación de los diferentes gran bacillus y demás, para obtener diferentes componentes precisamente de la leche y del ácido láctico. Eh, ¿Dónde se empezó a publicar y dónde se empezó a hablar primeramente acerca del ácido láctico? Pues lo mismo, parece que ya se había propuesto antes de 1924, pero es precisamente el señor Hill que habla o empieza a publicar en el libro Trails and Physiology. Habla precisamente de que el ácido láctico es un componente esencial que junto con el oxígeno es lo que nos causa los diferentes mecanismos de la fatiga, diferentes mecanismos para control del esfuerzo. ¿Listo? Ojo con la fecha, 1924, y ojo con las referencias que se encuentran ahí. Si se dan cuenta, hay solo 4 referencias, es decir, que lo que se escribía en ese tiempo era muy escaso, era muy poco conocido, y de esas 4, una referencia es del propio Hill. Entonces, realmente ahí tenemos apenas como el primer peldaño de la comprensión del ácido láctico, ¿sí? Ya más adelante otros autores, ya en 1973, empezaron a relacionar el ácido láctico con el metabolismo y la síntesis del glucógeno, ¿no? Que lo conocemos hoy día y ya sabemos mucho ese proceso. Pero sí quiero enfatizar que ya en más o menos, o bueno, ya en 1985, un poco más, un poco menos, autores como Davis, ¿sí? James Davis, entre otros, ya habían escrito acerca de la revisión que se le debía dar a este concepto. O sea, no se debería hablar del ácido láctico, ¿sí? O más o menos ellos lo que dan a entender como que, venga, revisemos este concepto porque no tiene ninguna relación. Este Davis fue uno de los primeros en empezar a decir, bueno, espéreme porque estos experimentos, la mayoría de experimentos están hechos en ancas de rana, ¿sí? Se les pasa algún tipo de electricidad, se está aislando la molécula, pero realmente no sabemos qué existe en el cuerpo. O sea, pues no los primeros en decir, espere, sí, espere porque no lo sabemos bien. Esto obviamente fue publicado en el ACSM, American College of Sport Medicine. Y Uy, uy, profe, parece un gringo, un nativo. todo un nativo. ¿En el qué? Y bueno, contrario no, contrastado con esto, ya miren el 2023, miren que estoy haciendo una comparación entre un artículo de 1985 y un artículo apenas del año pasado, el 2023. Se habla precisamente de una mini revisión, como dice ahí, de lo que tiene que ver con el concepto de el lactato metabólico, ¿sí? O la rata de Clarencia, llamémoslo así, del lactato y todo lo que tiene que ver con su transformación. Es decir, que aquí ya se abandona y ya se ha escrito durante muchísimo tiempo el término de lactato más no de ácido láctico. ¿Sí? Todavía, o sea, este es el día que yo voy a la universidad, yo todavía me encuentro estudiando y todavía hay profesores que dicen que es el ácido láctico, o sea, que el ácido láctico está ahí metido. Inclusive yo cuando vi masaje, bueno, eso se llamaba
terapéutica, creo que llamaba esa asignatura, modalidades terapéuticas, creo que llamaban, y dentro de esa asignatura vimos masaje, masaje terapéutico, masaje, bueno, de diferentes niveles, y ahí la profesora nos decía que habían masajes para hacer barrido ácido láctico. Y yo, uy, no, ¿cómo es posible que a esta época todavía me estén hablando de eso? Inclusive aquí abajo pongo uno de los artículos que a mí más me impactaron cuando yo estuve en la maestría, cuando precisamente una profe que a mí me llamó mucho la atención por su gran conocimiento de fisiología, la profesora Adriana, no recuerdo bien su apellido, nos pasó este artículo de revisión precisamente de Juan Rivas, en donde se habla de lactato de indeseable a valioso metabolito. Espectacular, a mí me encantó ese artículo, fue uno de los primeros artículos que me empezó ya a abrir como la mente y me empezó como a esclarecer un poquito más eso del ácido láctico, el lactato, y que realmente a lo que nosotros pensábamos que el ácido láctico era algo malo, ahora sabemos que el lactato es algo bueno. Ahora, nos enfocamos en saber el por qué me arde, ¿sí? Que es realmente que la gente que allá nos ve entienda qué pasa a nivel interno, qué pasa en mi cuerpo, qué pasa en mi músculo, qué hace que a mí me arda. Realmente les soy sincero, en este momento no conocemos bien los mecanismos, pero el mecanismo que más se ha, llamémoslo así, escrito y que más se ha podido ver a lo largo del tiempo de la investigación es que precisamente es la conversión de la molécula de glucosa a piruvato y de piruvato a lactato. ¿Sí? Es, mejor dicho, lo que le llamamos el proceso de la glucólisis o glicólisis, como le llaman también en algunos libros. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, van a encontrar la molécula de la glucosa. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es una molécula de glucosa? Miren estos punticos. Aquí me esforcé mucho en encontrar esta imagen, que es bien bonita, es muy conocida de internet, donde tenemos aquí 2, 4, 6 carbonos, 2, 4, 6 oxígenos y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos. Ahí podemos darnos cuenta que es una molécula de glucosa. Aquí comienza todo, es decir, esto es lo que nosotros comemos. O sea, lo que comemos al final se convierte en glucosa y esa glucosa empieza a separarse, empieza a dividirse, empieza a hacer un proceso metabólico y se empieza a convertir en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1-bifosfato, etcétera. Si se dan cuenta que cada vez que la glucosa se metaboliza o cambia, se libera, si lo ven acá, se libera un ATP, pero bueno, ahí no voy a entrar en discusión porque dice, pero es que no son ATPs netos, es que realmente la cantidad de ATPs netos es diferente. Bueno, dejémoslo hasta ahí para no ponernos muy pesados, pero las personas que saben de fisiología sabemos que estos ATPs obviamente también se consumen, se utilizan y no todos llegan al músculo. Recuerden que el ATP, la adenosíntrofosfato, es a la final lo que nos ayuda a la contracción muscular, ¿no? Bueno, sigamos todo este camino, glucosa, fructosa, gliceraldehído 3-fosfato, bifosfatoglicerato 1.3, bueno, hasta llegar al piruvato. Mírenlo aquí arribita, el piruvato, si se dan cuenta, lo que quedó de la glucosa fueron solo 3 carbonos, 3 oxígenos y 4 hidrógenos. ¿Sí? En todo lo que había de la glucosa se redujo, ¿sí? Empezó a perder oxígenos, empezó a perder carbonos y empezó a perder hidrógenos. A la final, cuando esta molécula entra en un proceso que anteriormente se llamaba mecanismos anaeróbicos, a mí me gusta más llamarlo mecanismos glucolíticos o mecanismos oxidativos, si es en caso alguno que entra al ciclo de Krebs, ya empieza a convertirse en lactato. ¿Sí? O sea, este piruvato termina convirtiéndose en lactato. ¿Y qué hace el lactato después? Sí, miren, aquí está resumido a su parte derecha la glucosa, glucosa 6-fosfato, o sea, es decir, la glucólisis, el piruvato, y por medio de la enzima lactato deshidrogenasa se convierte en lactato. Lactato va a sangre, va por el torrente sanguíneo y ¿a dónde termina? En la famosísima, perdón, en el famosísimo hígado, ¿no? Entonces aquí empieza todo el proceso de conversión de otra vez lactato piruvato, piruvato a glucosa 6-fosfato y termina reconvirtiéndose en glucosa. Es decir, que aquí este proceso ayuda a la liberación, ¿sí? De el glucógeno hepático, ¿sí? El glucógeno que está guardadito
en glucosa y la glucosa vuelve a transitar por sangre, ¿sí ven? Por eso se le llama ciclo de Cori, esto es lo que le llamamos la gluconeogénesis. Entonces, al contrario a lo que creíamos del ácido láctico, el ácido láctico no es un enemigo. El lactato, recuerden, no es ácido láctico, el lactato es un precursor de la energía. Ayuda a que yo me mueva, ayuda a que yo me contraiga. Es decir, que no es el enemigo que nosotros creíamos. Compañeros antagonistas, ¿sí se entendió hasta donde he intentado explicar? Sí, profe, claramente, obvio que hay que tener unas bases, pero sí. Bien, Igual la conclusión es lo importante. miren, aquí Aquí de manera resumida, miren que el lactato va más allá de simplemente ser una fuente de energía. Esto obviamente lo encontré en Glut for Science. Es una página muy bonita, es una página que obviamente divulga ciencia, divulga sobre todo mecanismos de la fisiología. Y aquí en esta diapositiva, que es de ellos, ¿sí? Precisamente sacado de Brooks, hablan de que, bueno, es una fuente de energía, es un precursor gluconeogénico, es una molécula señalizadora, es decir, que el lactato inclusive ayuda al cerebro a funcionar, ayuda precisamente a una serie de mecanismos señalizadores para que las hormonas empiecen a comunicar entre ellas o los órganos empiecen a comunicar entre ellos, llamadas las lanzaderas de lactato. ¿De acuerdo? Pero bueno, no voy a profundizar mucho en eso para no aburrirlos, pero quiero que entiendan, o sea, aquí el resumen de esto es que el lactato es súper, súper, súper importante, súper importante. No es el enemigo, por el contrario, es nuestro amigo. Pero entonces, vuelve y juega, no hemos respondido por qué arde. O sea, lo primero que quería dejar en claro es que el lactato no es el responsable de eso. No es el responsable. Entonces, ¿por qué fue culpado en una época? Porque precisamente el lactato aparecía cuando el lactato subía por encima de 4, 5, 6 milimoles en sangre, automáticamente se medía y había acidosis en sangre. Había una acidosis metabólica. Entonces decían, ah, claro, está la acidosis, está el lactato, pues debe ser el ácido láctico. No, después se dieron cuenta que el lactato era una cosa y la acidosis era otra contraria. Entonces, ¿de dónde sale esa acidosis? De acá, del piruvato lactato. Bueno, mejor dicho, de la glucólisis. Cada vez que entra, me voy a devolver acá, otra vez, todo este proceso de la glucólisis o glicólisis, cada vez que se hace una conversión de glucosa, glucosa fructosa, fructosa gliceraldehído y demás, hay liberaciones de hidrógenos. Como ustedes se dieron cuenta, la molécula de glucosa perdía hidrógenos, perdía carbonos, perdía oxígenos. Y a la final, pues esos oxígenos y esos carbonos, pues son metabolizados o no son absorbidos por otras moléculas. Inclusive algunos de ellos, como amortiguador buffer, se convierten en agua, es decir, se convierten en sudor, entre otras. Ojo, con esto lo que quiero decir es que le llamemos a esto metabolitos, no desechos metabólicos. Porque a la gente le dice, no, no hay desechos metabólicos, todo se utiliza, se reutiliza. Entonces, el hidrógeno que quedó sobrando de la molécula de glucosa, ¿sí? Porque miren, comenzó con 12 hidrógenos y terminó con 4. Es decir, que esos 8 restantes, ¿dónde quedaron? Pues realmente algunos se reutilizaron en forma de agua, en forma de otros mecanismos, pero principalmente estos hidrógenos van a ir a sangre. Y cuando van a sangre, por medio de la unión de un ion, ¿sí? Ese ion que se une al hidrógeno se le llama hidrogenión, ¿sí? O ion hidrógeno. Entonces, cuando este hidrógeno, ¿sí? Que tiene un ion, sale a sangre, empieza a cambiar la, el, el balance de acidosis, llamémoslo así, o el pH, empieza a cambiar el pH de la sangre. Entonces la sangre se empieza a volver más ácida, ¿de acuerdo? Empieza a volverse ácida y por consiguiente parece ser, según lo que determinan, es que esa acidosis empieza a generar una molestia a nivel nocioceptivo, a nivel del dolor, a nivel de una sensación de quemazón, una sensación de dolor. Y parece ser que este es el mecanismo por el cual el músculo arde o duele.